Bienvenidos a una edición más de su noticiero de ABA Televisión. Mi nombre es Jaime Sevilla y estas son las noticias. El Papa Francisco pide valentía para afrontar nuestros errores que crean escándalo. En la audiencia general, el Papa quiso recordar al joven sacerdote de 36 años, Richard Masivy. Era de República Democrática del Congo y fue asesinado el pasado 2 de febrero tras celebrar misa en la Jornada de la Vida Consagrada. Pertenecía a la Orden Regular de Clérigos Menores. La muerte di padre Richard, vittima di una violenza ingiustificabile e deprecabile, non scoraggi i suoi familiari, la sua famiglia religiosa e l'intera comunità cristiana di quella nazione ad essere annunciatori e testimoni di bontà e di fraternità, nonostante le difficoltà. Lo dijo en la última catequesis sobre la figura de San José, en la que el Papa recordó que este santo es el patrón y protector de toda la Iglesia, una Iglesia, subrayó Francisco, que está formada por pecadores. Oggi è comune ed è tutti i giorni criticare la Chiesa, sottolineare le incoerenze, ne sono tante, sottolineare i peccati, che in realtà sono le nostre incoerenze, i nostri peccati, perché da sempre la Chiesa è un popolo di peccatori che incontrano la misericordia di Dio. Domandiamoci se in fondo al cuore noi amiamo la Chiesa. Francisco recomendó acudir a San José ante las dificultades, ante persecuciones que impiden evangelizar o ante falta de recursos materiales. Por último, aconsejó acudir a San José para una tarea complicada, enfrentarse a los propios errores personales. Acudamos a la intercesión de San José en los momentos difíciles de la vida, sobre todo cuando nuestros errores crean escándalo, para que tengamos la valentía de enfrentar la verdad, de pedir perdón y comenzar de nuevo. El Papa explicó que San José fue designado patrón de la Iglesia Universal porque cuidó de María y Jesús, un currículum que difícilmente está al alcance de todos. El Sumo Pontífice inaugura conferencia sobre el sacerdocio ante la crisis de los abusos. El Papa Francisco inauguró un congreso sobre el sacerdocio que ha reunido en el Vaticano a sacerdotes, obispos y teólogos de todo el mundo. La conferencia de 3 días, titulada Por una teología fundamental del sacerdocio, está organizada por el Centro de Investigación y Antropología de las Vocaciones y la Congregación para los Obispos. Su prefecto, el cardenal Marguelé, explicó la necesidad de hablar sobre el sacerdocio a la luz de la actual crisis de abusos en la Iglesia. Non bisognerebbe piuttosto astenersi dal parlare del sacerdozio quando peccati e crimini di ministri indegni sono sulle prime pagine della stampa internazionale? El cardenal añadió que el Congreso es también una oportunidad para pedir perdón a las víctimas cuyas vidas han sido destruidas por abusos cometidos por sacerdotes. También intervino el Papa Francisco. Mencionó lo que llamó 4 cercanías que los sacerdotes deben vivir: cercanía a Dios, al obispo, a los otros sacerdotes y a la gente. Explicó que estas relaciones ayudan a los sacerdotes a superar sentimientos de soledad que pueden experimentar al vivir el celibato. Senza amici e senza preghiera, il celibato può diventare un peso insopportabile e una controtestimonianza alla bellezza stessa del sacerdozio. El Papa también mencionó algunos problemas comunes entre los sacerdotes, como la fatiga espiritual o la envidia. E questo è molto triste quando da qui si chiedono informazioni per fare vescovo a qualcuno, tante volte riceviamo informazioni ammalate di invidia. Questa è una malattia dei nostri presbiteri. El Papa volvió a pronunciarse contra la cultura del clericalismo en la Iglesia y pidió a los sacerdotes que no se encierren en organización de actividades y que dediquen tiempo a las personas.
Durante los 3 días de congreso se abordarán cuestiones como el celibato, el Concilio Vaticano II y el papel de las mujeres en la Iglesia. El obispo de Roma dice, un artista auténtico es capaz de hablar de Dios mejor que nadie. El Papa se ha reunido con un movimiento católico dedicado al arte y a los artistas. Se llama Diaconía de la Belleza. En su web explican que organizan exposiciones, conciertos, espectáculos e incluso una residencia para recuperar el binomio entre arte y fe. Sus fundadores, Annie y Daniel, estaban en primera fila. Se è autentico, l'artista è capace di parlare di Dio meglio che chiunque, di farne percepire la bellezza e la bontà, di giungere al cuore umano e far risplendere in esso la verità e la bontà del risorto. El Papa les animó a expresar con el lenguaje de la belleza la fe cristiana, pero pidió que sea un arte cercano, que el público comprenda y les mueva a dar lo mejor de sí mismos. Nel difficile contesto attuale che il mondo conosce, in cui lo smarrimento e la tristezza sembrano a volte avere il sopravvento, la vostra missione si rivela più che mai necessaria, perché la bellezza è sempre una sorgente di gioia, mettendoci in contatto con la bontà divina. El Papa les dio las gracias por lo que hacen, pues el contacto con la belleza es un camino para encontrar a Dios. Por eso los llamó auténticos artesanos y custodios de la belleza. Ahora quiero invitarles a que compartan con nosotros una reflexión del Evangelio del día. En el Evangelio de hoy, tomado del capítulo 8 de San Marcos, tenemos el llamado de Jesús. Dice, el que quiera ser mi discípulo, que renuncie a sí mismo, cargue con su cruz y que me siga. ¡Qué belleza del llamado! Jesús nos invita a renunciar a todo aquello que nos separa de Él, lo que llamaríamos el pecado y sus consecuencias, por cambiarlo por una vida llena de gracia, de servicio, de entrega y de amor por el reino de Dios. Y si en ese trayecto nosotros perdemos nuestra vida, con toda seguridad la habremos ganado en la eternidad. Por eso hoy nosotros debemos de hacer un alto en nuestra vida espiritual y pensar, ¿qué es lo que me separa del amor de Dios? Mis egoísmos, mis celos, mis envidias, mis rivalidades, tantas cosas que nosotros podemos ir examinando a lo largo de nuestro recorrido, examen de conciencia, y así poder irlas enfrentando una por una. Porque para ser auténticos discípulos de Cristo, tenemos que ir recorriendo este camino, de alguna forma superando cada una de esas situaciones que nos separan de su amor. Hoy le pedimos al Señor que nos dé su gracia para poder saborear la dulzura de las realidades celestiales. Esa dulzura de realidades celestiales que nos habla Jesús en el mismo Evangelio de hoy, donde dice, el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por amor a mí y el anuncio del reino de los cielos, ese la ganará. Hoy, Señor, te queremos pedir desde lo más profundo de nuestro ser que nos des tu amor, que nos des tu gracia para poder ser fieles al llamado que tú nos haces en el Evangelio de hoy, nuestra entrega. Que así sea. El Vaticano formará religiosos para evitar descontrol en la venta de patrimonio histórico. El Vaticano quiere frenar dos problemas patrimoniales, el robo de objetos históricos en iglesias y que los religiosos vendan obras de arte sin consultar con Roma. Pensiamo che cosa vuol dire. Pensemos en una orden religiosa que tenga un manuscrito del siglo XI. No puede venderlo tranquilamente por su cuenta y saltarse los vínculos canónicos que hay. El problema está motivado también por la disminución en el número de religiosos. Hay menos, son ancianos y tienen un patrimonio histórico y cultural difícil de sostener económicamente. Por eso deciden venderlo, para sustento personal o para sanar deudas. Para evitar el descontrol, porque a veces se venden obras importantes, el Vaticano ha convocado un congreso internacional el 4 y 5 de mayo. La propuesta es concienciar a las congregaciones religiosas sobre sus responsabilidades con el patrimonio y cómo gestionarlo.
coi consacrati e religiosi siamo... En el caso de las congregaciones religiosas, quien da el permiso para vender bienes somos nosotros, la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada. Y tenemos un problema serio, lo debo decir, porque muchas veces nos enteramos de que ha desaparecido un patrimonio significativo cuando ya no hay nada que hacer. El Vaticano enseñará a catalogar el patrimonio y a monitorizar su manutención. Así será más fácil detectar robos y hacerse cargo del valor real del propio patrimonio. En los últimos años ya se ha organizado otros encuentros para ayudar a los responsables financieros de diócesis e instituciones a gestionar con cuidado los bienes de la Iglesia. Con el próximo Congreso de mayo se pretende dar un paso más y concienciar y formar a miembros de congregaciones religiosas. Una delegación visita a la Universidad Jesuita Centroamericana. Veamos de quiénes se trata. Con el fin de conocer el funcionamiento de la universidad y su incidencia en la realidad del país, miembros del programa de inmersión de las universidades jesuitas visitaron el campus de la UCA, donde compartieron un día de conocimiento entre colegas de la Compañía de Jesús. Fueron recibidos por las principales autoridades de la universidad, quienes expusieron el funcionamiento de la UCA en el área de la academia, de la investigación y de la proyección social. El padre Andreu Oliva les agradeció su visita y les brindó una detallada exposición del contexto histórico sobre la realidad social que vive El Salvador desde los acuerdos de paz hasta la actualidad, con la presidencia de Nayib Bukele, de quien comentó su forma de gobernar. Nayib Bukele desde muy pronto de su gobierno pues muestra acciones autoritarias y que las promesas que hizo durante su campaña electoral pues no iban a hacerse realidad, ¿verdad? Él habló de fortalecer la independencia de poderes, de fortalecer el Estado de Derecho, el sistema democrático, de luchar contra la corrupción, ¿verdad? De que hubiera la máxima transparencia posible en la gestión gubernamental. Todo eso, ¿verdad?, fue rápidamente cambiado por una actitud totalmente autoritaria, por el nepotismo en su gobierno, por dar órdenes militares casi a través de Twitter, por comenzar a coquetear con la Fuerza Armada y en todos sus actos públicos aparecer rodeado de la Fuerza Armada de El Salvador, a la que eleva a la categoría de héroes. Los representantes de Boston College, de las universidades Marquette, Loyola, Rockhurst, Xavier y Regis de Estados Unidos y St. John College de Belice se fueron complacidos con el completo análisis del contexto salvadoreño brindado por el padre Oliva. Thank you for helping us to understand the circumstances that the country finds itself in, and really helping us being here to see some of the areas as we walk along. It will help us to understand what we're seeing. My question for you is, where do you see hope? What gives you hope today? Que la esperanza le viene a uno más de la fe que de los signos de la realidad. Hay dos cosas que me parece que son muy importantes. Por un lado, la verdad. Yo creo que la búsqueda de la verdad es algo que siempre está presente y lo hemos visto con las víctimas del conflicto armado, etc. Por el otro lado, la búsqueda del ser humano a ser libre. Creo yo que es otro aspecto muy importante, ¿verdad? Todos queremos la libertad y queremos vivir en libertad. Durante su visita, los académicos jesuitas conocieron detalladamente el funcionamiento de la UCA en las áreas de desarrollo estudiantil y en innovaciones tecnológicas de la Facultad de Ingeniería. Posteriormente, conocieron el objetivo y los logros de las diferentes áreas de la proyección social. Visitaron las instalaciones de la radio YSUCA, de audiovisuales y del Centro Monseñor Romero, finalizando el día con una misa en la Capilla Jesucristo Liberador. Estos encuentros son importantes para estrechar los lazos de hermandad y cooperación entre las diferentes obras de la Compañía de Jesús en el mundo y sentar las bases de futuras alianzas para la ejecución de proyectos de forma conjunta.
Nos vamos a Sudamérica, donde nos reciben nuestros hermanos de JN19 Televisión, quienes nos han preparado un reportaje especial sobre lo que acontece en el Perú. ¿Cómo están, amigos? Mi nombre es Kevin Cáceda, reportando desde el Perú para la cadena hermana ABA Televisión y JN19. Comenzamos este informativo comentándoles que la plaza de la iglesia San Francisco ha sufrido severos daños en su estructura debido al hundimiento de un camión de carga pesada. Este último miércoles 16 de febrero, un camión con cemento se hundió en medio de la plaza de la iglesia de San Francisco, espacio que está usando la Municipalidad de Lima para realizar sus obras peatonales, tras registrarse el retiro del cerco perimétrico de 145 metros que unía al Santuario de la Señora de la Soledad y al Templo de San Francisco. Según los testigos, el camión de carga pesada de placa BLX 838 hundió su llanta delantera de 70 centímetros en el interior de una de las bóvedas que conectan con las catacumbas. El incidente se habría originado luego que el camión que cargaba cemento y que brindaba servicios para la Municipalidad de Lima ingresaba al espacio de la plaza cuando esta no es un espacio para el tránsito de vehículos, provocando graves daños al patrimonio de la comunidad franciscana. Fray Rafael Hurtado, integrante del Comité Jurídico de la Orden San Francisco de Asís, manifestó que nuevamente se han visto afectados y han tenido que interrumpir su rutina para enfrentarse a las intervenciones violentas por parte de Martín Budanovich, jefe de Prolima. Fray Rafael Hurtado señaló que las autoridades habían hecho caso omiso a sus peticiones, lo que ocasionó los daños generados a las bóvedas que tienen conexión con las catacumbas. La comunidad franciscana acusa a los representantes de la Municipalidad de Lima y a la Policía Nacional por el delito cometido al considerado Patrimonio Cultural de la Humanidad. Continuando con la información, brigadas del Ministerio de Salud están haciendo barrido casa por casa para poder tener el control del dengue en la zona de Coyique. A través de la Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Norte del Ministerio de Salud, se dio a conocer el inicio del plan de control, vigilancia y eliminación de los zancudos que transmiten el dengue, zika y chikungunya. Este plan de control se llevó a cabo en las viviendas de distritos priorizados y en esta oportunidad le tocó a los sectores de Coyique en Comas. Las autoridades confirmaron que alrededor de 40 agentes encargados del estudio de los insectos han hecho un despliegue de vivienda por vivienda con el fin de encontrar el zancudo que transmite el dengue, zancudo que en la mayoría de casos se aloja en los recipientes con agua que almacenan las familias. Sumado a ello, el personal del MINSA educó a la comunidad de Coyique sobre qué acciones tomar para eliminar el zancudo y cómo es su etapa de reproducción. Los especialistas revelaron que en verano siempre refuerzan los planes de control del dengue porque en estas fechas las familias suelen almacenar más agua y con ello se dan las condiciones adecuadas para la reproducción del zancudo. Judith Falero, titular de la Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Norte, afirmó que hasta el momento existen 2 casos de dengue confirmado en Comas, por lo que se han incorporado los cercos epidemiológicos para tener el control de los casos. Continuando con la información, la Santa Sede reconoce y valora la intervención que está teniendo la OEA respecto al derramamiento de petróleo que ha ocurrido en Ventanilla. Monseñor Juan Antonio Cruz Serrano, observador permanente de la Santa Sede ante la Organización de los Estados Americanos OEA, saludó y agradeció a través de una carta a este organismo regional por manifestar su solidaridad y apoyo al Estado peruano ante el derramamiento de petróleo producido en Ventanilla el pasado 15 de enero, a cargo de la empresa Repsol. Como se sabe, el miércoles 9 de febrero se llevó a cabo el Consejo Permanente Extraordinario de la OEA, donde se aprobó la declaración de emergencia frente a la consternación por las graves consecuencias ambientales, económicas, sociales y de la vida y la salud generadas por el vertimiento del crudo en el mar de Ventanilla en Perú. Desearía transmitir el pesar y la cercanía del Papa Francisco al gobierno y al pueblo peruano, de modo particular a todos los afectados directamente, como los pescadores, por este grave daño ecológico y medioambiental.
Esta fue toda la información que tenemos hasta el momento para ustedes. Muchas gracias por su gentil sintonía. Reportó Kevin Cáceda desde el Perú para la cadena hermana ABA Televisión. Permiso. A continuación les presentamos el mensaje de la Universidad Jesuita Centroamericana, que es sobre cuestión de humanidad, en la voz de Omar Serrano. Hoy queremos hablar de un tema del que casi nadie habla: el drama de los presos y presas políticas. El gobierno quiere invisibilizar ese tema, y salvo familiares y algunos amigos cercanos a ellos y ellas que luchan contra todo para ayudarles, casi nadie quiere hablar. Muchos no lo hacen probablemente porque al abogar por ellos temen que los acusen de defender a Arena o FMLN. Otros porque ya los creen culpables y según eso creen que se les puede hacer todo. Y otros quizá porque piensan que los privados de libertad por este gobierno no responden a la clásica definición de preso o presa político, que enuncia que es una persona confinada en una cárcel solo por la expresión de sus ideas o por actividades de tipo político. Sin embargo, no se trata de legalismos ni tecnicismos. Lo que está pasando es cuestión de humanidad, o más bien de inhumanidad. Quedarse callado por temor o por dudar es de alguna manera hacernos cómplices de las injusticias. La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa estableció que hay 5 factores que pueden definir a un preso o a una presa política. El primero es que en su detención se hayan violado sus garantías fundamentales. El segundo, que la detención haya sido motivada por razones puramente políticas sin conexión con delitos. El tercer factor dice que un detenido es preso político cuando por motivos políticos la duración de la detención o sus condiciones son claramente desproporcionadas. El cuarto factor es que por motivos políticos la persona es privada de manera discriminatoria en comparación con otras personas. Y el quinto y último factor es que la detención es el resultado de procedimientos que fueron claramente injustos y esto pudiese estar relacionado con los motivos políticos de las autoridades. Los exfuncionarios detenidos por este gobierno cumplen con varios de estos factores. La primera condición para encerrar a presos políticos es cooptar el sistema de justicia para que éste haga lo que le ordene quien detente el poder. Y en estos casos salta a la vista que se trata de una persecución selectiva de tipo político, porque todos son miembros de los 2 partidos que el presidente quiere terminar, como lo ha dicho. Entre los funcionarios del actual gobierno hay quienes, según su propia declaración de ingresos, ganan más de lo que el presupuesto establece para su cargo. Y no se ha hecho nada. ¿No es este también un caso de sobresueldo, como por el que están detenidos estos presos y presas políticas? Hay 2 altos funcionarios que, según investigaciones de la Fiscalía anterior y de Estados Unidos, son el vínculo entre el gobierno y las pandillas para pactar acuerdos. Además, hay cada vez más funcionarios de esta administración vinculados a la corrupción, pero que la Fiscalía no quiere investigar. Y el presidente ha protegido escondiéndolos o manteniéndolos en el cargo y enterrando las investigaciones. ¿Y qué decir de los otros que se mencionan en la lista Engels, que coincidentemente tanto el presidente como el fiscal general han dicho que no vale la pena investigar? Las detenciones son selectivas porque han sido hechas por motivaciones políticas. Si son de mi partido, aunque haya delitos, yo no los detengo. La cuestión no está en que se les levante un cargo u otro, sino en que se respete el debido proceso que manda la ley para que puedan defenderse. No se trata aquí de afirmar o no la inocencia o culpabilidad de los detenidos, sino de exigir que se brinde la oportunidad de tener un proceso de acuerdo a la legislación salvadoreña. El Comité de Familiares de Presos y Presas Políticas de El Salvador, COFAPES, ha denunciado que desde su captura a los y las detenidas se les violaron sus derechos fundamentales. Hasta la fecha, desde junio o julio del año pasado, no han podido ver a sus parientes.
y a sus abogados tampoco se les permite visitarlo. Los familiares han tenido que hacer mediática su solidaridad para que a los detenidos que padecen enfermedades crónicas les hagan llegar sus medicinas. Pero lo más sorprendente en estos casos es el deterioro humano de los funcionarios, comenzando desde más alto, al hacer con premeditación, alevosía y ventaja un daño desproporcionado a otras personas y a sus familiares por claros fines políticos y por problemas de carácter personal. Este grado de inhumanidad se parece demasiado al de Nicaragua, que por las mismas razones que aquí encarcela a sus opositores y es capaz hasta de llevarlos a la muerte. Las verdaderas democracias no tienen presos políticos. En un país verdaderamente libre, nadie va a prisión por capricho de una persona. Mientras dicen con la boca que en El Salvador hay democracia, cada preso y cada presa político es una prueba incuestionable de que aquí reina el autoritarismo. Y para terminar con nuestro noticiero, lo dejamos con la intención del Papa Francisco para el mes de febrero, que es sobre las religiosas y consagradas. Este mes rezaremos de manera especial por las mujeres religiosas, las mujeres consagradas. ¿Qué sería la Iglesia sin las religiosas y laicas consagradas? No se puede entender la Iglesia sin ellas. Animo a todas las consagradas a discernir y a elegir lo que conviene para su misión frente a los desafíos del mundo que estamos viviendo. Las exhorto a seguir trabajando y hacer incidencia con los pobres, con los marginados, con todos los que están esclavizados por los traficantes. Especialmente les pido que hagan incidencia en esto. Y recemos para que puedan ellas mostrar la belleza del amor y la compasión de Dios como catequistas, teólogas, acompañantes espirituales. Les invito a luchar cuando en algunos casos son injustamente tratadas, incluso dentro de la Iglesia, cuando su servicio, que es tan grande, se lo reduce a servidumbre, y a veces por hombres de la Iglesia. No se desanimen, sigan dando a conocer la bondad de Dios a través de las obras apostólicas que hacen, pero sobre todo a través del testimonio de consagración. Recemos por las mujeres religiosas y consagradas, agradeciéndoles su misión y valentía para que sigan encontrando nuevas respuestas frente a los desafíos del tiempo actual. Gracias por lo que son, por lo que hacen y por cómo lo hacen. Y así llegamos al final de una edición más de su noticiero de ABA Televisión. Gracias por estar con nosotros. Sintonízanos las 24 horas del día en el www.abatvn.com, en nuestras plataformas digitales de Roku TV y Amazon Fire, en nuestras cadenas hermanas y, como siempre, en nuestras redes sociales. Ahí nos vemos. Que Dios los bendiga.